El asesino de los caramelos, la historia de Dean Cole, el monstruo de Houston, Texas, años 70. Los niños desaparecían sin dejar rastro, uno tras otro. Familias enteras se desesperaban. La policía no tenía pistas. Era como si se los hubiera tragado la tierra, pero en realidad estaban cayendo en una trampa mortal, una trampa creada por un hombre, con un nombre ridículo, pero con un corazón más oscuro que el infierno. Su nombre era Dean Cole, pero el mundo lo conocería como un hombre amable. Con un secreto aterrador, Dean Cole parecía inofensivo. Hijo de una madre sobreprotectora y un padre estricto, creció en un hogar donde le enseñaron a ser cortés y educado. Era encantador. Tenía modales perfectos y trabajaba en la fábrica de dulces de su madre, un lugar donde siempre había caramelos gratis para los niños del barrio. Los vecinos lo adoraban, los niños lo visitaban todos los días, y nadie sospechaba la verdad, porque detrás de la fábrica de dulces, Dean Cole escondía un oscuro secreto. No era un hombre amable, no era solo un empresario, era un depredador, y tenía un plan macabro para los niños que confiaban en él. El nacimiento de un monstruo a finales de los años 60, Dean comenzó a obsesionarse con los chicos jóvenes. Al principio solo los observaba, pero pronto quería más. Y en 1970 dio el primer paso hacia el horror. Convenció a dos adolescentes, David Brooks y Elmer Wayne Henley, de ayudarlo a traer niños a su casa. Les ofreció dinero, drogas y alcohol. A cambio, ellos le llevaban víctimas, muchachos desprevenidos, de entre 10 y 17 años, que creían que iban a una fiesta, pero en realidad iban al matadero. La cámara de tortura Dean había preparado una habitación especial en su casa, un sótano insonorizado, con una tabla de madera en el suelo, amarrada con esposas y cadenas, con clavos, con sogas y, sobre todo, con instrumentos de tortura, porque Dean no solo asesinaba a sus víctimas, las torturaba durante horas, días incluso. Primero las drogaba, luego las amarraba a la tabla, las golpeaba, las cortaba con cuchillas, les hacía cosas demasiado monstruosas para describir, y cuando terminaba, las estrangulaba lentamente, disfrutaba cada segundo, y después se deshacía de los cuerpos. Algunos los enterraba en un bote abandonado, otros los lanzaba a un lago, y algunos los mantenía cerca, para volver a jugar con ellos. El número de víctimas crece, los niños seguían desapareciendo, uno tras otro, pero la policía no veía conexión entre los casos. Eran otros tiempos, sin cámaras de seguridad, sin redes sociales, y Dean sabía cómo esconder sus crímenes. Se aseguraba de elegir chicos de familias pobres, que la policía no buscaría demasiado. Y con la ayuda de sus dos cómplices, el número de víctimas creció sin control. Al menos 28 niños y adolescentes, uno de los peores asesinos seriales de la historia, pero nadie sabía su nombre, hasta que cometió un error fatal. El final del asesino de los caramelos, 8 de agosto de 1973. Una noche cualquiera, Elmer Wayne Henley, su cómplice, llevó a dos nuevos chicos a la casa de Dean. Pero esa noche todo cambió. Dean, borracho, empezó a amenazarlo. Le gritó que él sería su próxima víctima, que lo iba a torturar igual que a los demás. Elmer entró en pánico. Sabía lo que eso significaba, así que hizo lo impensable. Tomó una pistola y disparó. Una, dos, tres veces. Dean Cole cayó al suelo y murió en su propia casa de los horrores. El asesino había sido asesinado por su propio aprendiz. El descubrimiento del horror, cuando la policía llegó, no podían creer lo que veían. El sótano, las esposas, las cadenas. Y pronto empezaron a encontrar los cuerpos, uno tras otro, enterrados, pudriéndose. Era peor de lo que nadie imaginaba. Un carnicero humano. Y lo más irónico, todo había empezado con caramelos.
El legado del horror, los medios lo bautizaron el asesino de los caramelos. Por la fábrica, por la forma en que atraía a los niños. Un apodo ridículo, pero una historia escalofriante. Porque Dean Cole nunca estuvo en la lista de sospechosos. Era un buen hombre, alguien en quien la comunidad confiaba, hasta que su verdadero rostro fue revelado. Un apodo ridículo, un número de víctimas monstruoso y una historia que aún hoy pone los pelos de punta. Porque la lección más aterradora de Dean Cole es esta. A veces, el peligro no es un extraño en la calle. A veces, el peligro es un hombre amable ofreciendo caramelos.